Gloria a Dios. Nosotros no tenemos, hermano, excusas. ¿Por qué no alabar al Señor? No por el ambiente que se genera en la congregación, sino por el agradecimiento que reside en nosotros por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La iglesia evangélica es una eterna agradecida del Señor Jesús. No hace mucho tiempo nosotros tuvimos unos mensajes en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. ¿Y qué vimos? A la iglesia del Señor adorando directamente al autor de nuestra salvación. Hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer constantemente. No importan las circunstancias, siempre tiene que primar el agradecimiento que le tenemos a Dios para nosotros alabar y glorificar su santo nombre. Amén, hermanos. Yo quiero decirle, hermano, esto es un aviso muy importante. Muy importante. La semana pasada tuvimos una reunión con Linda, la directora del Pregnancy Care Center, el centro de cuidado del embarazo, que ellos han sido de mucha bendición para nosotros. Nos han entrenado, nos han capacitado en cómo tratar situaciones de embarazos no esperados en mujeres jóvenes o adultas también. Ellos quieren, y nosotros también queremos, abrir una sucursal aquí en la iglesia del Pregnancy Care Center. Amén. Es un ministerio nuevo, hermano, de alcance a la comunidad. Y en el caso nuestro trabajaríamos básicamente con personas de habla hispana, personas que hablen español, que lleguen a la oficina central de Shepherd y Bathurst. Entonces los remitirían aquí si ellos son de la zona de por aquí, de North York o de Dansview específicamente. Para conformar ese equipo, porque tenemos que ser voluntarios, dar nuestro tiempo de voluntario para trabajar con esta persona. Entonces necesitamos que de las personas que tomaron los entrenamientos en el mes a finales de agosto y septiembre, si después que termine el culto podemos reunirnos unos minutos para uno ver cuántos están dispuestos, porque hay que levantar el listado. Y todo lo que hagamos va a ser en español, la conexión nuestra es en español, todo. Entonces van a utilizar la parte del manantial como para vender la idea del centro comunitario, y nosotros estaríamos aportando, creo que una vez al mes, 3 horas solamente, 3 horas. Es decir, el voluntariado daría 3 horas una vez al mes. Y haríamos un trabajo como ellos lo han hecho con nosotros, porque nosotros estamos viendo los frutos de habernos acercado a un ministerio 100% cristiano, y que nació exactamente el día que Canadá aprobó el aborto. Ahí mismo nació el Pregnancy Care Center como respuesta cristiana a las mujeres que viene un embarazo no esperado, pero no quieren abortar y no sabían qué hacer. Apareció ese centro cristiano. Tienen más de 30 años trabajando. Algunos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de ir a la cena anual de ellos, y eso fue algo espectacular. La directora estuvo aquí anoche en la cena del manantial y nos reunimos el jueves pasado también. Así es que si Dios pone en tu corazón el servir en esto, vamos a necesitar coordinadores y todo, porque no voy a ser yo, sino que dentro de los voluntariados van a salir los que sean los coordinadores, los encargados de ese ministerio, y de seguro que va a ser mucha bendición poder ayudar a una persona que tenga necesidad. La idea es caminar con ellos de acuerdo al principio de Dios, de la creación, para que la persona no tenga que abortar, sino que pueda tener a su criatura y a partir de ese momento también ayudarle. Así que cuando el culto termine, acérquese aquí al frente para que hablemos. También la hermana Petruska quiere que las jóvenes adolescentes que son ayudantes en la guardería, cuando el culto termine, en vez de venir a hablar aquí conmigo del Pregnancy Care Center, que se vayan a la guardería a hablar con la hermana Petruska, que hay una serie de información que ella tiene que colectar. Y si hay alguna persona que quiera ser candidato también a cuidar niños en la guardería, que hable con ella para darle el entrenamiento, porque eso conlleva un entrenamiento para que puedan atender a los niños, dando una horita de vez en cuando, porque no es todos los domingos. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración pastoral entre todos. ¿Cuánto creen que el Señor oye las oraciones? Y no tenemos que conocer al paciente.
No tenemos que conocer necesariamente al que está en el problema. Pero el papá de Dani Francisco ha tenido muchos problemas y Dani tuvo que ir a Dominicana y regresó, y su papá lo operaron del corazón y él necesita que nosotros sigamos orando por él allá en la República Dominicana. Y en este momento, en este día, están operando a una tía y a una prima de la hermana Rosa Castillo allá en Argentina, a Cristina y a Lila. Y los familiares aquí quieren que nosotros hagamos una oración y la vamos a hacer. Y la vamos a hacer en el nombre de Jesús. Vamos a acercarnos al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Vámonos con Hebreos 11:6. Acercándonos con fe a aquel que puede recompensar a aquellos que se acercan a Él. Porque sin fe no hay manera de agradarle a Dios. Padre bueno que estás en los cielos en esta hora bendita, queremos orar por el papá de Dani Francisco allá en Dominicana, por Cristina y por Lila en Argentina. Señor, la mayoría de nosotros no los conoce a ellos tres, pero usted los conoce, usted sabe quiénes son y sabe las necesidades que tienen en este preciso momento. Cuando la voz autorizada tuya, voz soberana, puede detener la muerte y llamar la vida. Nosotros te suplicamos que haga un milagro, mi Dios, dando la orden para que el cuerpo se sane, para que el problema sea resuelto, para que la operación sea un éxito. Señor, para que todo vuelva a la normalidad. Permítenos tener buenas noticias de Santo Domingo y de Argentina. Que la próxima vez sepamos, como supo aquel hombre, que a esta hora usted dijo la palabra y estas personas comenzaron a sanarse. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en Efesios capítulo 2. Versículos 12 y 13. Lo leemos dos veces porque así tienen oportunidad, si algún hermano se ha agregado un poquito más tarde, o si alguien encendió en el internet www.iglesiamanuel.ca y se están conectando ahora, entonces tengan la oportunidad también de saber dónde nos asentamos, dónde nos fundamentamos para predicar de un pasado y de un presente. Amén. La carta va dirigida a los efesios. Ellos son los primeros oyentes y como los efesios no existen, ahora los oyentes somos nosotros. Vía ellos nos llega la carta a nosotros. Y el apóstol Pablo, que era judío puro de nacimiento, él dice lo siguiente en el verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Wow, qué tremenda palabra. Qué tremenda bendición que marca un antes y un después. Y cualquier otra persona pudiera predicar de esto mismo y pusiera pasado, presente y futuro. ¿Por qué yo no coloqué futuro? Porque el futuro nuestro está en el presente. Nosotros estamos disfrutando el futuro ya, hermano. El cristiano está disfrutando su futuro. La vida eterna de nosotros hace rato que comenzó, solo que estamos de este lado todavía. Pero hace rato que nosotros tenemos vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna y lo dice la palabra del Señor. Por eso yo prefiero llamar al mensaje un pasado y un presente. Porque nuestro futuro y nuestro presente están conectados íntimamente a las promesas de Dios y a todos esos anticipos de bendiciones que Él nos está dando. Pero resulta muy interesante porque en el sector gentil de la iglesia que está en Éfeso o de todas las iglesias que habían en esa región de Asia Menor, que habían judíos y gentiles, y esto se mandó para que sea leído en todas partes, habían algunos hermanos que tal vez se sentían un poco al menos al escuchar la historia de otro grupo que tenían promesas desde el pasado, los patriarcas, los padres, las promesas, los pactos, y como que habían otros que no tenían eso, no entendiendo que en Cristo Jesús pues ya uno está en parte porque lo tenemos todo. Pero es bueno que se hable de un pasado para que uno pueda valorar bien nuestro presente. Pero aún el mismo pueblo de Israel, del cual se habla aquí en el versículo 12, nos devolvemos a ellos y ellos también tuvieron un pasado y también tuvieron un presente.
Y en el momento que se escribe la carta, todos tenemos un pasado y todos tenemos un presente. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, después que el Señor hizo la repetición de la ley, en el capítulo 5, que es donde se repiten los 10 mandamientos, de nuevo, el Señor vuelve y le recuerda a Israel que ellos eran ¿qué? Casa de servidumbre. Él le dice: en el momento actual tú eres un pueblo santo, pero con un pasado insignificante. Y las personas que están en el presente no deben olvidar de dónde lo sacó Dios. No para que esto le traiga remordimiento, es para que no vuelvan para allá. Porque no es traer problemas de allá para acá, es recordarnos de dónde nos sacó Él para hacer todo lo humanamente posible y no descarriarnos, no enfriarnos, no volver atrás, porque a Dios no le agradan ese tipo de personas. Entonces el Señor mismo le dice: oye Israel, lo que te voy a decir. De verdad que yo soy tu gloria y tu bendición. Yo soy tu Shema, que todos los días tú lo recitas. Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y habla de la gloria y de la bendición. Pero Dios le dice: no te olvides que yo te saqué de casa de servidumbre. Y el mismo Dios, porque es bueno que lo diga Dios, en el capítulo 8 de Deuteronomio le dice casa de servidumbre. Y en el capítulo 9 le dice: en ti no había nada bueno. Porque puede ser que después del cambio que el Señor haya hecho en ellos y en nosotros, uno se crea más de la cuenta y se nos vaya la posición que tenemos a la cabeza, los humos a la cabeza, y nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Y le dice en el capítulo 9: en ti no había nada bueno. E incluso el mismo Dios le dice en el mismo Deuteronomio capítulo 9 que era un pueblo que siempre estaba en rebeldía. Tú sabes que el rebelde es el que resiste el buen estatus que Dios le está ofreciendo y anhelan volver a la cautividad del pecado, a practicar vicios, iniquidades, pecados que cuando la persona lo practica le saben bien, lo saborean bien, pero las consecuencias son fatales. Entonces ellos se están rebelando siempre porque Dios lo quiere en un puesto mejor, pero ellos quieren casa de servidumbre de nuevo. Eso es lo que ellos quieren, casa de servidumbre de nuevo. Y cuando la persona se revela delante del Señor, ¿qué es lo que recuerda de su pasado? La cebolla, los apios, la berenjena, la tallota, la carne. Eso es lo que recuerda. Y dice: yo sí la pasaba bien en Egipto. Y eso había que ver la cantidad de comida que comíamos. Pero ninguno tiene el valor de decir que en esa casa ellos eran casa de servidumbre, que le tenían un pie puesto en el cuello, que ellos eran esclavos sin voluntad propia. Solamente recuerdan los momentos cuando tenían la oportunidad de comer. Y recuerdan los melones, las frutas que allí comían, pero se le olvidan que eran esclavos del mismo diablo y que el destino final de ellos era la perdición. Entonces él le está recordando esto. Ahora el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros que tristemente tuvimos un tiempo que vivíamos ajenos de Dios, sin esperanza en el mundo, sin Dios. ¿Usted se imagina un ser humano viviendo sin esperanza? ¿Cuál es la vida de una persona que no tiene esperanza de nada? ¿Cuál es el destino de una persona que vive sin Dios? De una persona que vive totalmente ignorando la bendición de Dios. Dice: en eso estábamos nosotros. Pero estábamos en una situación de engaño, porque muchos de nosotros creíamos que teníamos a Dios, porque buscábamos a Dios en la religión popular, buscábamos a Dios entre los ídolos, buscábamos al Señor en la tradición donde Él no aparece. Y había un vacío como que lo llenábamos. Y creíamos que teníamos relación con Dios, mas sin embargo no había ninguna. Porque Dios no es religión, Dios es una relación personal entre Él y su criatura. Cuando hay un acercamiento. Dice: no podemos olvidar que nosotros éramos eso anteriormente. Hermano, y volvemos de nuevo a hacer hincapié en este asunto, porque es importante que la iglesia del Señor, los que se llaman redimidos, no nos olvidemos de esto, para poder tener un presente mucho más estable
y mucho más bendecidos en el Señor. Pero está hablando de que en el pasado estábamos descalificados. Y eso que estamos leyendo solo Efesios capítulo 2. Que si nosotros leyéramos Romanos capítulo 3, todavía la cosa es peor. Y Romanos 4 y Romanos 5 y el mismo Romanos 6, todo eso habla en un momento de ese predominio del pecado sobre nosotros que nos esclavizaba. ¿Y cuál era la paga final del pecado que estábamos practicando? La muerte eterna, morir y ser separado del Señor. Porque nadie era bueno, todos nos habíamos descarriado y todos a una nos pusimos de acuerdo para apartarnos del Señor. Dice, nuestro pasado está allí, pero resulta que en Cristo Jesús hay un presente. Y ese presente nosotros lo estamos viviendo. Y hay una relación espiritual de algo que literalmente uno lo puede encontrar en el libro de Éxodo. Porque Éxodo te presenta como si fuera una historia, digo como si fuera una historia, no, como historia, un evento de separación del verdadero pueblo de Dios, del que no era pueblo de Dios. Y te habla de un punto marginal o un punto geográfico donde hay una división, donde hay un mar de aguas que el Señor lo divide para que su pueblo pase. Y es como que el mar Rojo entonces divide todo lo que es la tierra prometida y todo lo que es el mundo de pecado. Y el Señor permite que su pueblo pase por las aguas que Él mismo de manera milagrosa la abrió. Y cuando el pueblo cruza, entonces Dios de otra manera milagrosa la cierra, para que no queden huellas y que el pueblo decida de nuevo volver a Egipto. Y ahí mismo comienza el Señor a demostrarle lo que es una vida nueva dependiente de Él. ¿Cuáles son las primeras circunstancias que tiene que afrontar el verdadero pueblo del Señor en el desierto? La escasez de agua y la escasez de alimentos, la escasez de protección. Y entonces inmediatamente el Señor, haciendo milagros, el Señor le da agua en el desierto, el Señor le da comida en el desierto y el Señor le da una nube de protección. Y cuántas veces en este mismo lugar nosotros no hemos mencionado que esos milagros del Señor en el presente de los judíos, todo eran, no fue que se lo contó nadie, sino que ellos fueron participantes directos de la bendición de Dios. Porque antes de Dios darle algo, Dios permitió que sintieran la necesidad de eso. Y todos decían no hay agua. Y cuando no hay agua la gente la busca. Y como no la encuentran, vuelven y dicen no hay. Y esos son los inventarios que a Dios le gusta. Cuando uno dice Dios busqué pero no hay. Y el Señor dice, ¿tú estás seguro que buscas? Sí, busqué y no hay. Entonces uno mismo es testigo de que buscó y no hay. Entonces lo que viene, viene de parte de Él. Entonces el Señor le dice a Moisés, la roca. Y de ahí sale agua. ¿Y sabe qué cantidad de personas bebieron aguas? No fueron la cantidad de hermanos y hermanas que tenemos aquí reunidos en este día. Hermanos, fue prácticamente un país entre 2 a 3 millones de habitantes, sin contar sus animales, que tomaron agua, llenaron los depósitos de agua para seguir caminando. Y todos hablaban de ese gran milagro evidente, palpable, tangible, tocable, donde una persona no tenía que decírselo a otro, porque todos participaron de ese presente. Ellos le dio la oportunidad, ellos tuvieron la oportunidad de sacar algo de comer de Egipto, porque no todo malo, ellos sacaron su comida y bueno, se le terminó también en el desierto. Cuando se le termina la comida, ¿qué es lo que uno hace? Sale a buscar. Sale a buscar. Entonces, ¿qué van a buscar en el desierto? Ustedes han leído el milagro de los 5,000 que Cristo alimentó. 5,000 hombres, varones. Cuando Cristo le dijo a Andrés, le dijo, denle de comer a esta gente. Uno de ellos dijo, el lugar es desierto. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? Primero, el lugar es desierto. Quiere decir que por aquí no hay panadería, no hay supermercado. Segundo, 300 denarios de pan no da
Para estas personas que han estado desde la mañana hasta esta hora del día con mucha hambre, quiere decir que no se puede. Hermano, los inventarios nuestros no son malos. Nuestros inventarios son buenos porque los inventarios harán que seamos testigos de lo que Dios va a hacer. Porque el inventario va a marcar la diferencia entre un pasado y un presente. Oye, como uno dice, no había, pero ahora hay. Porque ¿qué dijo el Señor? Mañana temprano viene comida del cielo. Y el Dios al cual nosotros le servimos tiene tanto poder que Dios todos los días nos sorprende con algo nuevo, que uno cree que lo sabe todo y no sabe nada, mi hermano. Fíjese que Dios está aquí, pero está calladito, porque Él está aquí. Pero a veces Él se hace como que no está para ver cómo uno reacciona. O tú tienes un problemazo que te está llevando quien no te trajo y Dios se hace el mudo. Dios se hace el invisible al lado tuyo solo para ver cómo tú reaccionas. Para mantener a Elías en la cueva, 2 cuervos, 2 aves literales que le llevaban pan y carne. Los 2 cuervos argentinos, de los cuales hemos hablado mucho, que llevaban carne y pan. Pero ahora Dios no tiene que mandar los cuervos para alimentar a 3 millones de personas, sino que Él en persona le dice a los cielos: baja maná. Incluso Él lo que le dijo fue: mándale comida, porque maná es una palabra que el pueblo fue que le puso maná. Porque dijeron: manú, ¿qué es esto? Casi mangú dominicano. Pero manú, de ahí salió la palabra maná. Amados hermanos, todos participaron de ese gran milagro. Y ahí mismo se puso una línea cuando no había y cuando hay. Usted se da cuenta que hay un pasado y siempre hay un presente. Es el Señor en el libro de Isaías que dice: cuando tú tengas sed, yo seré tu agua. Pero antes de Dios darte agua, ¿qué te da primero? Sed. Para que tú mismo puedas apreciar lo que Él te está dando. Hay un pasado, pero hay un presente glorioso para el pueblo del Señor. Y el pueblo, cuando se va movilizando hacia el monte Sinaí, que fue el lugar donde ellos iban a establecer para recibir los mandatos y las buenas leyes de Dios, usted lo ve que muchos de ellos iban buscando la sombrita, pero eran demasiados. Y el lugar es desierto. Tanto Josué como Moisés dicen: un espantoso desierto. Y buscando la sombrita y tapándose y cubriéndose. Entonces Dios permite que aunque sea 1 hora o media hora o 2 horas, ellos padecieran los efectos del sol y de la arena caliente, y sudando y sediento y buscando la sombrita. Dice: ¿hace mucho calor? Sí, excesivamente. Están sudando excesivamente. Entonces el Señor mismo colocó una nube espesa, grande, que pudiera cubrir todo el campamento. Pero tú sabes lo que es caminar por el desierto, como el de Sahara o cualquier otro desierto, con una nube espesa que se va moviendo al paso de ellos, dándole fresco y sombra. Pero no fue que un hermano le dijo a otro y le contó, era que todos miraban para arriba y veían la nube. Dice: aquí esta nube no es cualquier nube, porque esta nube se mueve con nosotros. Y cuando ya eran las 6 o las 7 de la tarde, las 8, que comienza a enfriar el desierto, hermano, hay que ver a un pueblo de peregrinos, que es la idea de Pablo aquí y del apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:11. Ustedes como peregrinos y extranjeros, que en un momento eran advenedizos. Dice: hay que ver ese pueblo, entonces cubriéndose del frío. Pero Dios tiene que permitir que ellos sientan las heladas de la noche, y titiritando y prendiendo fuego y haciendo algo. Y entonces comienzan las quejas de manera soterrada: esto no sirve, esto aquí es incómodo, demasiado frío. Moisés no tiene visión, Josué tiene menos. Cuidado con el Dios Jehová, que se equivocó. Hermano, necesitamos un pasado para poder apreciar el presente. Y comienzan las quejas, soltar quejas.
hasta el extremo que algún mal pensado de una vez comenzó a decir, pero en Egipto nos iba mejor. Hermano, porque nadie que se va a descarriar piensa que va bajo el dominio del diablo. El que se va a descarriar no sabe que va a volver al terreno del mismo Satanás. Y la Biblia dice que cuando una gente se descarría, le va peor que el día que Cristo lo conoció. Porque los demonios que son inteligentes dicen, mira uno en el terreno nuestro. Míralo como anda buscando vicios y practicando pecado. Vámonos encima. Y un demonio inteligente dice, tranquilo, no podemos irle encima, tenemos que buscar demonios peores que nosotros, para que cuando le caigamos a esta persona, nunca más lo liberten. Y la Biblia dice que la condición postrera del descarriado es peor que el día que se arrepintió de sus pecados. Yo creo que el cristiano no puede jugar con Dios, tampoco puede jugar con el diablo, porque el diablo es una realidad y el diablo no tiene amigos. Y Ezequiel capítulo 28 dice que Satanás no conoce la piedad. Satanás no tiene misericordia ni de él mismo porque no la conoce. El diablo es el padre de la mentira. Después que el Señor le abre el mar rojo y le da todo lo que le da, hay uno que dice, mejor nos iba en Egipto. ¿Tú sabes lo que es? Y viene el Señor y prende una columna de fuego. No, mi hermano, pero eso hay que verlo. En la página de la Biblia eso hay que verlo y de una vez darle rienda suelta a nuestra imaginación para uno ver la grandeza de nuestro Dios. Tú sabes lo que es ponerle un tremendo calentador para que caliente a 3 millones de personas y no queme a los que están más cerca, ni le dé frío a los que están más lejos. Y esa columna de fuego, mi hermano, dándole luz y dándole calor cuando más lo necesitaban. Quiere decir que ahí se estableció un antes y un después. Ahí se estableció un pasado y un presente. Y usted sabe cómo muchas personas del presente se sostienen en los momentos críticos de prueba, de tribulación y de aflicción, pensando en lo que Dios hizo en su pasado. Dice, si Él lo hizo, Él lo puede repetir. Y la confianza crece. Y uno dice, pero Dios es tan grande que nadie puede describir a Dios. Porque nuestro Dios es demasiado grande, hermanos. Y capaz de hacerle un milagro a uno como uno no se lo imagina. Pero el Señor, entre el pasado y el presente, como que las personas deben darle una respuesta a Dios. Se necesita una respuesta de agradecimiento. Porque el agradecimiento es lo que va a establecernos a nosotros como una figura que hemos sido cambiada por Él. Y mediante el agradecimiento agradecemos lo que hemos recibido y de una vez estamos predispuestos para agradecer lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Pero esa es la semejanza histórica, real y literal, donde nosotros podemos vernos cuando el Señor nos sacó de ese pasado y nos dio un presente. Ahora Pablo lo explica aquí en términos más espirituales, porque él aquí habla de Jesucristo, de su muerte, de su sangre, su resurrección, de un proyecto consumado que nos da vida en el presente para que reinemos ahora. Es decir, no siendo nada anteriormente, ahora somos alguien. Entonces el apóstol Pablo lo que dice es que esto hay que celebrarlo. De esto hay que hacer memoria. Esto lo debemos tener presente constante y continuamente. Y vivir ese presente agradable delante del Señor, viendo a nuestro Dios que nos guía y nos conduce, de verdad por caminos que cuando uno lo ve con los ojos literales, uno encuentra como que no son lo que uno quiere. Pero cuando uno hace conexión con Dios y uno puede mirar a través de los ojos de Dios, a través de la palabra de Dios, uno se ve lo bien cuidado y lo bien resguardado que uno está en la mano del Señor en este presente. Porque no podemos negar que nosotros tenemos amenazas del momento circunstanciales que quieren afectar nuestra estabilidad en el hogar, en la familia, con la pérdida de un empleo, la pérdida de la salud, la pérdida de un miembro de la familia, no por muerte, sino por abandono, separación, divorcio, cosas como esas.
y que uno momentáneamente sienta que todo se le derrumba y que sus planes no se pueden concretizar en base a lo que uno creía. Pero ese es el momento para pensar en el Dios Todopoderoso, que hizo milagros tan pero tan grandes en mi vida pasada, y en el tiempo presente en Cristo yo soy más bendecido que anteriormente. Entonces tiene que haber una solución a la situación que estoy viviendo, porque no es justo delante del Señor que nosotros reneguemos de Él por un momento temporal pasajero que estamos viviendo adverso a nuestras vidas. Dice lejanos, poniendo el pasado como algo lejos, pero hechos cercanos mediante alguien que salió a buscarnos, nos encontró e hizo un cambio transformacional en nuestras vidas. Hermanos, nosotros no somos los mismos de antes. Según el libro de Hebreos, ahora es que nosotros tenemos promesas. Según el libro de Pedro, las promesas no son solo promesas, sino que son grandísimas promesas. Aquí es que el apóstol Pedro le dice al cristiano consciente: ya que este proceso comenzó, que es un proceso de fe, actívate tú mismo en los planes del Señor. Involúcrate tú mismo en las cosas del Señor. Gusta del don celestial. Participa de la presencia del Espíritu Santo. Y a tu fe agrégale virtud. Y a la virtud agrégale conocimiento. Y a tu conocimiento dale dominio propio. A tu dominio propio aliméntalo con la paciencia. Tu paciencia refuérzala con la esperanza. Hermano, todo eso son medios de gracia que están a la disposición nuestra para que nosotros lo manejemos con destreza, tanto para nosotros como para infelices que viven sin esperanza, ajenos de Dios en este mundo. Pero que nosotros podemos ser el contacto directo entre Dios y estas personas. Nosotros somos los conectores con el que no tiene esperanza. ¿Sabe por qué yo estoy predicando de esto? El domingo para lunes yo me soñé con Efesios capítulo 2, que yo estaba predicando del tema ajenos de Dios. Y le digo a ver que cuando me levanto, wow, pero yo estaba como predicando anoche de Efesios capítulo 2. Yo me soñé que estaba hablando de esto, pero lo predicaba con mucho dolor en mi corazón, porque la mayoría de los seres humanos, por lo menos de los canadienses o de los latinos que viven en Toronto, viven ajenos de Dios. Están extraviados, están confundidos. Pero también hay cristianos que dentro del cuerpo de Cristo viven ajenos a lo que Dios puede hacer con su vida. Viven ajenos del conocimiento de lo que Dios es capaz de hacer por cada uno de nosotros, no importa la circunstancia. Y yo no te estoy diciendo palabras que tienen que halagar tu corazón, tu mente o tu intención, o que quieren crear un espíritu motivacional en la iglesia para que uno que despierte un gigante que está en uno. No es a eso que me refiero, hermanos. Porque cuando uno lee la palabra y uno va conociendo a Dios, uno va relacionándose con Dios, no hay nadie que lo despegue de ahí después. Porque uno dice, wow, pero mi Dios sí es grande. Mi Dios sí tiene poder. Dios todo lo domina. Dios tiene un principado, un señorío, que a mí es que me conviene estar cerca de Él. Y entonces ya mi presente, en base a lo que yo entiendo del momento, cambia totalmente. Ya yo tengo una idea porque me hicieron cercanos mediante Jesucristo. ¿Sabe cómo es que le llama Primera de Juan a la cercanía? Él le llama propiciación. Jesucristo estableció un puente de contacto entre Dios el Padre y nosotros, como sosteniendo una mano del Padre y sosteniendo una mano nuestra. Y Él se constituyó en vía, en camino para llegar al Padre. Entonces nosotros ahora estamos tan cerca del Padre que en el nombre de Jesús podemos hablar con Él. Y podemos decirle al Señor qué es lo que está pasando. Y nuestra preocupación la ponemos en sus manos.
Y la preocupación de los otros la podemos traer delante del Señor. Y las injusticias sociales que vemos en la ciudad, la discriminación que puede haber en la ciudad, o el maltrato que se le dé al extranjero indocumentado, ya eso comienza a preocuparnos. Y comenzamos cual Habacuc a entrar en confianza con el Señor y a decirle en oración: Señor, lo que está pasando en mi provincia o en mi ciudad no está bien. Y tú estás mirando y parece que tú no estás haciendo nada, le dice Habacuc. Pero bueno, pero era un hombre descargando delante del Señor las injusticias sociales que veía en la ciudad y la discriminación en contra del pobre y a favor del más pudiente. Entonces esto le preocupa y va en oración. ¿Por qué él va en oración? Porque él entiende que Dios puede hacerlo, que Dios puede generar un cambio en medio de la ciudad, que la autoridad máxima y última es Dios y no el hombre. Y el Señor le dice: mira, Habacuc, escribe, para que lo que tú escribas y otro lo lea, se dé cuenta que no se tarda lo que yo voy a decir, el cumplimiento de esto. Y él comienza a escribir lo que Dios le dice que escriba. Y luego en el capítulo 3 ya él entra con otro tipo de afecto hacia Dios, con otro tipo de relación con Dios. Ahí es que Habacuc dice: no importa que falte la oliva, no importa que falte la carne, que falte el arroz, que falte esto, que falte lo otro. El que no debe faltar es Jehová. Porque las cosas materiales me faltan, pero cuando comunico con Dios, cuando estoy con Él, hermano, con Dios las cosas sobran. Anoche yo le estaba comunicando, hablando, tanto que hablamos ayer en esa cena del manantial. Porque no es solamente cenar, es el diálogo que se arma en cada mesa con cada persona. Y yo le decía a una hermana: mira, hermana, algo que hemos dicho aquí varias veces también de la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Cómo Dios pudo haber hecho el milagro con la harina y el aceite de ella? Pues multiplicándolo, porque Dios es capaz de eso. Si Él tomó unos panes y unos peces 2 veces para multiplicarlo, ya cocinado, pan y pescado, frito, asado, como sea. Mire la maravilla de Dios, que ni crudo estaba, todo cocinado. Pan ya hecho y peces ya cocinados, el Señor le da. Ahora, ¿qué hace el Señor con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta de Sidón? Porque la señora le dijo la cantidad que había, ya le dio el inventario. Lo que hay da para 2 personas y para un día. Una ración para 2 personas. Porque lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Entonces viene la palabra profética de Dios puesta en su profeta. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios usando al profeta. Porque el profeta no mueve a Dios, Dios mueve al profeta. Y le dice: dice Dios que no escaseará. Mira la palabra. Pero escaso era lo que había. Es como que ella diga: bueno, tú no me estás diciendo nada raro, porque yo acabo de decirte que lo que hay nada más da para un día. Y el profeta le dice: dice Dios que no va a escasear. Hermano, ¿cuántas veces yo le he dicho a ustedes: piensen en ese milagro y observen a la mujer donde el odre, donde ella tenía el poco de aceite, y el lugar donde tenía el poco de harina? ¿Cómo fue que lo sacó? Si metió la mano, si metió un jarrito, un envase, o lo vació. ¿Cómo fue que Dios hizo el milagro? Que ella sacó para amasar y preparar. Dice: ya yo saqué todo lo que había. Y utilice el aceite para facilitar el amasado y freír eso si era frito. Bueno, lo de Elías era como al carbón, ¿no? Así en ahumado lo quería. ¿Sabe que el primer día cuando ella prepara esa comida no hay problema? ¿Sabe por qué no hay problema? Porque ella misma dijo: esto da para un día. ¿Ustedes creen que esa señora durmió esa noche? Porque ella tenía a Elías hospedándose ahí y al ayudante de Elías, porque el profeta no andaba solo. Mira, cuando las personas son serviciales y no pueden servir, eso lo atormenta. Y yo se lo digo por testimonio: si hay algo que a mi mamá le molesta, con la edad que tiene y la poca memoria que ha perdido, es que ella, cuando alguien llega, ya ella no le puede servir. Y se siente, mire, pero como usted no se imagina.
porque ella de lo poco que tenía, aunque sea agua, agua compartía con el que llegaba. Y ahora usted la ve inquieta, sentada. Y si yo estoy por ahí, me dice, me está matando la vergüenza porque no tengo. No es que no tiene, que ella en sí no puede. Ya ella no puede estar preparando algo y servirle ni siquiera a nosotros, que somos sus hijos. Y si uno va y le dice, mamá, que viene fulano, mengano, ay, que yo lo voy a servir, es lo primero que dice. Bueno, ella cocinó la comida de ese día, pero ellas se acostaron. Y ella estaba consciente de que eso era todo lo que había. Y al otro día, ¿a dónde ella va a buscar harina y aceite? Hermanos, yo no tengo la menor duda de que hay un pasado y hay un presente. Y el presente de la iglesia está unido a su futuro. Ella volvió y sacó. Y lo que dice la Biblia es que mientras hubo sequía en todo el país, en esa casa había harina y aceite. Porque nuestro Dios nos sorprende haciendo milagros, pero de una manera que uno no los entiende. ¿Cómo puede Dios hacer un milagro usando la mano de un médico? Usando bisturí, usando medicamentos. Dios lo puede hacer como a Él le plazca. Lo importante es que los receptores de los beneficios de estos milagros somos nosotros. Hermano, y en este presente nosotros podemos movernos con mayor amplitud, hermanos, sabiendo, conociendo, apegándonos a nuestro Dios. Para hacer la oración pastoral mencionamos dos textos bíblicos. Hebreos 4:16, acerquémonos al trono de la gracia. Pero dice cómo es que hay que acercarse. Yo quiero terminar el mensaje con esto, hermano, bien repetitivo. Dice, ok, acerquémonos al trono de la gracia. Muy bien. Dice, ¿cómo me acerco? ¿Cómo? Dice, confiadamente. Yo voy para el trono de la gracia y yo llevo un problema tan grande que lo que voy es arrastrándome. Pero yo me voy arrastrando a sabiendas que cuando yo llegue al trono de la gracia, yo no me voy a arrastrar más, porque yo me estoy acercando confiadamente. Dice, para encontrar oportuno socorro, para encontrar la gracia de Dios en ese día contrario al trono de la gracia. Y cuando uno se acerca a ese trono de la gracia, no le tienen un registro que dice, pero mi hermano, usted vino ayer a lo mismo, y hace un par de semanas que usted vino por aquí. Usted no debería darle chance a otra gente, porque son muchos. A nadie le salen con un papelito así. Siempre el trono de la gracia está disponible para nosotros cuando estamos viviendo en el presente de Dios. Pero la otra cita bíblica es Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hermano, cuánta sabiduría hay en un solo versículo. Allí habla de la recompensa que van a tener los que se acercan a Dios. Dice, Dios es galardonador. ¿Sabe lo que es un galardonador? Aquel que le da algo a uno que uno anda buscando y te galardona con eso. Dice, los que se acercan a Él. Dice, los que creen que Él existe, que Dios es, que Dios está presente. Y Él no está presente porque hay un individuo famoso aquí. Es que Él está presente porque Él dijo en Mateo 18, si se reúnen en mi nombre, yo estaré presente. Y el último trocito dice, porque sin fe no hay manera. Yo digo no hay manera, pero la Biblia dice que es imposible, que es una palabra más terrible todavía. Dice, es imposible agradarle a Dios. Amados hermanos y hermanas, vivamos nuestro presente en el Señor. Reinemos en vida, como dice el libro de Romanos. Cambiemos nuestra actitud con respecto a la relación con el Señor y acerquémonos confiadamente al trono de su gracia.
Ya no tenemos que mirar para atrás para traer remordimientos. Miramos para atrás solo para saber que para allá yo no vuelvo. Para allá yo no vuelvo, pase lo que pase, yo para allá no vuelvo. Y no seré como la mujer de Lot, ni me voy a detener ni voy a mirar para atrás. Porque el Señor me dijo, escapa por tu vida. Y yo tengo que escapar por mi vida. Yo tengo que escapar con mi vida, agarradito de la mano del Señor, y llegar a la meta del supremo llamamiento, que es la vida eterna que Dios tiene preparada para todos nosotros, los que aman la venida de Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Y vamos a hacer un llamado en caso de que haya alguna persona aquí presente que quiera entregarle su vida a Cristo, que quiera nacer de nuevo, que quiera venir a los pies de Jesucristo, que quiera dejar su pasado atrás. Como dijo Pablo en la carta a los Filipenses, yo dejo todo lo de atrás y me extiendo hacia adelante. Que quiera nacer de nuevo, darle tu vida al Señor. Entrégale tu corazón a Cristo. Es lo que Él te está pidiendo. Usted está sentado en la parte de arriba o aquí en la parte de abajo. Si usted ha estado planeando apartarse de los caminos del Señor, dele para atrás ese pensamiento. Arrepiéntase ahora mismo de esa falta. Cierre ese camino, no vaya atrás. Pero si alguien nunca ha recibido a Jesús y quiere hacerlo en este momento, da un paso por Cristo. Levántate de la banca, ven corriendo aquí al frente y entrégale tu vida a Jesús. Qué lindo se vive el presente con Jesús, nuestro protector, nuestro capitán, nuestro salvador, nuestro redentor, el que nos cubre, el que nos reviste de su presencia, el que impide que el maligno nos toque. Cristo, nuestra Pascua, la protección de nuestra casita, que protege nuestro hogar para que el maligno no entre, para que la pestilencia no entre, el que nos guarda de ladrones, de asaltantes, de acechadores. Entrégale tu vida a Jesús. Oh Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, tiempo bueno en tu presencia. Así lo dijo Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Tiempo bueno donde su rostro resplandecía. Así debería resplandecer nuestros rostros. Tal vez nosotros mismos no nos damos cuenta porque todos resplandecemos, pero que cuando alguien que no vino al templo nos vea, vea algo distinto en nosotros. Vea una marca, el resplandor tuyo en nuestros ojos, en nuestra cara, el resplandor tuyo en nuestro vocabulario, en nuestra conversación, el resplandor tuyo, Señor, en nuestro comportamiento. Que alguien pueda ver que vinimos de una reunión contigo. Oh Señor, gracias te damos, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en pie, mis hermanos, vamos a orar. Los hermanos que quieran ser voluntarios para la sucursal del Pregnancy Care Center aquí, si quieren hacerlo de buena voluntad, den un paso al frente después que terminemos la oración para que hablemos, para yo poder remitir nombre y esas cosas. Y las ayudantes de la hermana Petrusca, ella la quiere allá en la guardería para colectar informaciones. Hermanos, no nos dejen solos. El sábado, el último ayuno del año 2015, coronado con bautismo, 7 personas de aquí y otros hermanos de Woodbridge. El sábado, nuestro último ayuno del año 2015. Vamos a terminar como comenzamos, en bendición, en victoria. Y le pedimos a todo el pueblo del Señor que venga para acá en ayuno, en oración, en consagración. Porque en diciembre se come mucho. Y para que uno no se vaya de boca, es mejor comenzar en ayuno. Sí, porque mucha comedera por donde quiera, hermano. Vamos a comenzar con una actitud de entera consagración, ayunando y orando, presentándonos delante del Señor y también apoyando a los candidatos a las aguas del bautismo. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracia, gloria y honra. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por el presente que disfrutamos. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por la iglesia. Gracias por la Biblia. Gracias, Señor, por todo un pueblo a nivel nacional e internacional. Gracias por nuestra denominación que nos cubre. Gracias te damos por las promesas. Gracias por todo, Señor. Qué presente tan lindo tenemos. Qué bendición que no caminamos solos, caminamos en comunidad. Padre bueno que estás en los cielos, gracias de todo corazón.
que haya relaciones contigo, que hablemos contigo, oh buen Dios y Padre celestial, de tal manera que pidamos bendición a la salida de este lugar, que nos guarde, mi Dios, y nos preserve, que nos libre de tentaciones y nos guarde del mal, y que prospere nuestra semana, Señor. Muchas gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y entre todos decimos: sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: saludaos los unos a los otros.